Muy buenas noches. Hoy día, 5 de marzo del 2022, estoy haciendo este video desde acá, desde mi casa, desde mi residencia. Hace un frío espantoso, ¿sí? Está lloviendo, no sé si ustedes escuchan la lluvia que cae sobre el techo de policarbonato. Me han escrito a través del WhatsApp mi opinión acerca del tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿ya? No creo que realmente yo sea la persona más indicada para poder opinar en cuanto a ese tema, ¿sí? No soy un historiador, no conozco el contexto general de lo que es la guerra, conozco lo que todo el mundo conoce, lo que se ha visto en la televisión, lo que se lee en el Twitter, en el Instagram, en el mismo YouTube, que hay estas transmisiones en vivo que se están dando, pero de lo poco que yo puedo conocer, me permito compartirles. Es posible que haya algunos detalles en los que esté equivocado y muy seguramente ustedes me sabrán hacer una corrección, ¿sí? A través de las redes sociales desde donde se puede ver este video. La verdad es que yo quiero topar tres temas particulares. Número uno, las diferencias o la rivalidad que existe entre Rusia y Ucrania son prácticamente de toda la vida geopolítica de estos dos territorios. En algún momento fueron un solo territorio. Se dice que Rusia nace a través de Ucrania, que Ucrania es la entrada, la puerta a a la civilización de todo el territorio ruso. Bueno, es cuestión de historia, es cuestión de irse al Internet, al Google, bajar documentos y leer, ¿sí? Pero el hecho es de que todo un siempre, desde que Ucrania se define como territorio, no desde que se independiza como país, sino desde que se define como territorio geográfico, ¿sí? Ya tenía problemas con lo que ahora conocemos como Rusia. Sí, siempre han habido problemas de todo ámbito, de ámbito geopolítico, económico, racial, um, religioso, ¿sí? Para quienes siguen un poco el tema de las religiones, el, eh, el obispo principal, el patriarca de Moscú y toda Rusia, pues no tiene una relación para nada buena con el arzobispo metropolitano de Kiev, o sea, el arzobispo principal de toda Ucrania. Estamos hablando de arzobispos y de jerarcas de la Iglesia Católica Ortodoxa, que es la que prima o la que rige estos territorios. Sí, desde ahí, desde la parte espiritual, hay un conflicto, independientemente de quién tenga la razón. Sí, no estoy poniendo yo mi posición política ni mi posición religiosa en cuestión ni sobre el tapete. No la estoy poniendo. La tengo, sí, la tengo. Pero quiero en este comunicado, en este video que estoy haciendo, quiero ser totalmente neutral y totalmente imparcial. Sí, porque considero que adicional a estos detalles espirituales, políticos, geográficos, existe también todo un montaje de noticias, de comunicadores, ¿sí? De redes sociales, que en muchos casos efectivamente han dicho las cosas tal cual son, pero en otros casos se han hecho exageraciones. Y aquí viene la otra parte que quería comentarles. Se dice que empezó la Tercera Guerra Mundial. No es así. Me parece a mí que es una irresponsabilidad entre los comunicadores, entre quienes son netamente comunicadores, decir que ha iniciado una Tercera Guerra Mundial. No es así. Ahora, no es difícil que se inicie, por supuesto. Si usted se pone a averiguar, si usted baja artículos del internet y dice, ¿por qué empezó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial empezó por menos de lo que está pasando ahora, ¿sí? Empezó por una tontería menos grave que la que estamos viviendo ahora. Entonces,
¿Quién quita que que sí pueda existir? La Segunda Guerra Mundial empezó casi por lo mismo que estamos viviendo ahora. O sea, tienen mucho parecido el inicio de la Segunda Guerra Mundial y estos conflictos, estas escaramuzas que ahora se viven en el territorio ruso-ucraniano. Sí, que podría darse, pero por supuesto que podría darse. Que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, no es así. ¿Sí? Se dice adicionalmente por ahí quienes están más en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, que Putin es el anticristo. No quiero meterme en Honduras, ¿sí? Eh, pero quienes leen la Biblia, quienes tienen conocimiento bíblico, saben que las características que podría o que presentaría el anticristo eh, están bastante lejanas de lo que Putin está haciendo o se está viviendo actualmente en Rusia y en el gobierno ruso. De hecho, yo me atrevo a decir, Putin estuvo muy alineado desde el principio de su mandato, si es que no hasta hoy. Ahora no sé, en este punto del día, en el día que estamos hoy día, no lo sé, pero desde el principio de su mandato, muy alineado a los principios doctrinales de la Iglesia Católica Ortodoxa. ¿Sí? Siempre estuvo junto a los jerarcas de la iglesia, a los obispos, a los arzobispos. De hecho, recuerdo que hubo un detalle, por ejemplo, que combatió mucho el tema de la homosexualidad, también de la adopción de niños por parejas homosexuales. Me parece que expulsó también alguna secta religiosa anticristiana, la expulsó de Rusia, ¿sí? Hizo algunas cosas que más bien están como apegadas a la doctrina cristiana. Entonces, que aplique eh, el perfil a que es el anticristo, yo personalmente considero que es otra irresponsabilidad. No hay tercera guerra mundial aún, no podemos hablar de un anticristo, ¿sí? El tema de Rusia-Ucrania es una cosa que viene desde hace mucho tiempo y que tiene toda una trascendencia, de acuerdo, toda una historia que no podemos resumirla en 2, 3 minutos y que mucha gente disculpen que lo diga así, se embarra la boca diciendo, ah, no, esto es así y esto es asado y esto es así de sencillo. Por ahí en alguna red social dijo alguien, ¿no? Ese que cree que sabe, el que cree que sabe dice, si no saben, no hablen. La guerra en Rusia se da por esto. Y cuando se leía todo el texto, pues era un texto que estaba totalmente politizado y totalmente ah, marginado en defensa de Rusia. Entonces, es mejor ser neutral e imparcial cuando se van a topar temas de índole muy delicada. Hay centenares de personas que han muerto ya, y eso es grave. Y hay millones de desplazados. Hay millones de personas en riesgo. Existe daño en la infraestructura. Existe riesgo en la seguridad alimentaria y en la seguridad de salud, en la salud de las personas que están ahí. Existen muchos migrantes que no pueden salir. ¿Sí? Existe una guerra de comunicación, ¿sí? Una guerra de noticias falsas de lado y lado. Acabo de leer en el Twitter que el presidente Putin dice que él no ha atacado a civiles, que son los mismos ucranianos que se están atacando a sí mismos para culparle a él. Ya esta cosa se sale de la comprensión mía, al menos. Parece ser una cosa de adolescentes, una cosa de niños que se están sacando la lengua, torciendo los ojos, virando la cara. Por favor, se considera que existen convenios. Hay el convenio de Ginebra que norma las guerras, que regula las guerras. Sí, están los convenios de la misma OTAN, ¿de acuerdo? Está este grupo de países que rodean Ucrania, ¿no? Polonia, Hungría, que pertenecen al Tratado de Varsovia. Bueno, léanse ustedes, busquen por ahí el tema este del Google y bájese información sobre el Tratado de Minsk. Sí, ahí dice muchísimo, muchísimo de lo que hoy se está viviendo y de lo que hoy se está vulnerando. Sí, concluyo
mi intervención que es netamente comunicativa, no quiero ladearme a un lado y a otro. Yo tengo mi posición. eh, eh, Personalmente considero que existe sí un culpable y sí una víctima, pero eso no lo quiero mencionar acá. La última parte, y para terminar este pequeño video, es que estamos asustados por una posible guerra nuclear o posibles ataques nucleares. Me parece que son 9 los países que alrededor del mundo tienen armas nucleares, ¿sí? Francia, por ejemplo, Pakistán, India, China, Corea del Norte, lógicamente, Estados Unidos y Rusia. Pero quienes más ojivas o quienes más cohetes, dígale usted así, nucleares poseen es Rusia y Estados Unidos, pero Rusia en primer lugar y luego Estados Unidos. Estos países dicen que no se desarmarían, me refiero a sacar las armas, no se desnuclearizarían, ¿sí? Porque el tener armas nucleares representa de alguna manera una garantía en la seguridad nacional. Es decir, nadie les atacaría porque pues poseen armas nucleares, que de alguna manera es lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Los países del Tratado del Atlántico Norte han dicho que ellos no pueden meterse en la guerra con Ucrania porque Ucrania no pertenece al, al tratado, ¿sí? Pero ¿es realmente eso o es que prefieren no tener un conflicto mucho más grande con Rusia a sabiendas de que existe esta posibilidad del uso de las armas nucleares? Que ya el presidente Putin lo dijo en estos días. Sí, él lo menciona como armas de disuasión o estrategias de disuasión, que en el fondo, si ustedes se ponen a ver, si ustedes se ponen a buscar qué es lo que significa esto, significa el poner en alerta máxima el arsenal nuclear, ¿sí? Y ya se ha utilizado armas nucleares en el mundo, por supuesto. Recuerde usted en la Segunda Guerra Mundial el tema este de Hiroshima y Nagasaki, dos pueblos que sufrieron el impacto de armas nucleares por parte de los Estados Unidos. Bájese esa información, eh, revise esa información. No solamente estamos hablando de que los misiles o las ojivas pueden provocar daños químicos, físico-químicos, nucleares. También está el tema de la central energética de Chernobyl, que ahora último estuvo rodeada por los militares, sufrió de un incendio, se controló el incendio, no se sabe a ciencia cierta si realmente hubo fuga de radiación nuclear. En sí, tenemos una situación delicada. Sí, existe una situación delicada. Para quienes creen en Dios, para quienes tienen una espiritualidad, debería ser una razón, por no decir un pretexto, para volvernos a Dios, para pensar en cuánta oración necesitamos hacer a diario por la salvación de nuestras almas, porque hoy más que nunca se nota, se ve que estamos a, jugando en el filo de la navaja, ¿no? A, a un empújame que me caigo para que nuestra seguridad, tanto en salud, económica, financiera, como de la vida misma, esté en peligro, ¿sí? Eso para quienes tienen un enfoque espiritual. Pero en general, aunque nosotros no estemos geopolíticamente relacionados con Ucrania y con Rusia, de una manera tan directa, porque tenemos relación indirecta, pero directamente no. Siempre una guerra va a causar de alguna manera estragos a nivel mundial, sobre todo en la economía mundial. Entonces, pensar, como ya dicen algunos conocedores, dicen que el petróleo subiría y eso nos favorecería como ecuatorianos, como país productor de petróleo. Bueno, el petróleo ya subió y ya subió. Entonces ya tenemos valores más altos del petróleo. La pregunta es, ¿ese petróleo que está subiendo entra directo a las arcas del Estado o es un petróleo que ya está de alguna manera, se me fue la palabra, que es un petróleo o esos son valores que ya están destinados para pagar deudas que el país ya tenía desde antaño?
¿sí? Quise decir embargado, pero no es la palabra, sino deudas que ya tenía el país, ¿sí? Em, hipotecado, esa es la palabra que quise decir. Entonces, si es que sube realmente, ¿no será que esos valores están hipotecados? Yo no sé, ya le dejo a usted. De pronto por ahí me pone un mensajito y me va a decir, no, 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 esos dineros vienen para acá, para el Ecuador, para que les paguen a los médicos que no les están pagando en el IES. Y tenemos ahí una huelga que se está haciendo en los hospitales del IES porque no hay medicinas. Bueno, pues entonces seguramente quienes conocen mucho del tema geopolítico y del tema bélico dirán, ya vendrá bastante dinero del petróleo, de la subida del petróleo, gracias a la guerra de Rusia, para que el ámbito de la salud, sobre todo para los que están asegurados al IES, tengan las medicinas, tengan las camas necesarias, tengan el servicio de los médicos estén pagados, las clínicas anexas al IES ya no pongan esos letreros de aquí no se atiende pacientes del IES porque no nos pagan, sí, sino que más bien estas clínicas anexas sigan recibiendo a los pacientes porque reciben, claro, el justo pago de la atención que están dando. Como ustedes ven, este da para largo, es un tema que da bastante, bastante para seguir conversando. Yo les dejo nada más hasta ahí. Siempre el tiempo es corto en televisión. Ha sido mi opinión. He intentado ser lo más neutral posible. Muy seguramente no lo logré porque todos tenemos una posición que defendemos. Sí, pero es lo que yo les puedo comentar. Gracias por quienes hacen las preguntas y este canal siempre se va a mantener eh, vivo o alimentándose de sus preguntas, de sus comentarios. Y gracias por escucharme también lo que tengo yo que comentarles. Que tengan una buena noche.